Hola, ¿cómo están? Hoy es martes y hay partida de póker de ases. Hay debate. Como siempre, desde las instalaciones de Enfoque Coyotl. Ahora, la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur y las Américas. Si quieres exportar o importar productos con el Mercosur, esta es la cámara que debes de buscar. Aquí, como siempre, me acompaña mi amigo Carlos Mondragón, del Dragón de Mondragón, y nuestro amigo, el doctor en Derecho. No se te olvide, Carlos, doctor en Derecho, José Luz García Horta. Y aquí estaremos hoy platicando de un tema de medios de comunicación que se me hace súper interesante. Pues hoy tenemos José Luz y mi querido amigo Paco Laiseca. A mí nunca se me olvida dirigirme con el doctor en Derecho, como doctor en Derecho José Luz, pero soy igualado y me gusta decirle José Luz, espero que no se incomode. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Sí? Tenemos a un personaje sanjuanense, y digo personaje sanjuanense porque él nos ha traído grandes preseas de forma nacional e internacional por la cuestión de la fotografía. Además, Pablo Velázquez Laiseca es director de un medio de comunicación muy importante en San Juan del Río, uno de los más importantes, el 104.1 FM, Radio 1. Tiene una habilidad para la conducción, ¿sí? Aunque su perfil no es pareciera que estudió una licenciatura en locución. Tiene buena voz, tiene sentido, tiene habilidad de comentario, de la narración, y me da mucho gusto saludarlo y darte la bienvenida, Pablo Velázquez Laiseca. Muchas gracias, gracias por supuesto a Paco Laiseca, director de Enfoque Coyotl y también director de Mercosur, este organismo tan importante que pues tiene presencia en muchos países de Latinoamérica y que tiene su sede aquí en México, en San Juan del Río, la Puerta del Bajío, y por supuesto pues felicidades digital. Es un gusto, como siempre, encontrarnos de manera causal, no casual, sino causal, con nuestro gran amigo, el licenciado y doctor en Derecho, que no se nos olvide, que es el doctor en Derecho, José Luz García Horta, y siempre con Carlos Mondragón. Pues bueno, compartimos cada semana el espacio en Radio 1 de Mucho Más que Educación, un programa en el que damos nuestra opinión, hablamos de experiencias y también hablamos de temas importantes que tienen que ver con ese sector. Tú como director, por supuesto, del Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores, siempre es un gusto compartir micrófonos. Gracias. Qué gusto, Pablo. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, la evolución de los medios de comunicación desde la radio hasta el internet. Un tema en donde, bueno, yo hace ya muchos años, con Gloria Nogués en Radio San Juan, punta de lanza en un medio de comunicación, el primero, de ahí surgieron muchos otros en internet, de análisis político, pero somos punta de lanza. Pablo, ¿cómo has visto esta evolución desde aquellos entonces en la radio, cuando nos poníamos, o bueno, a mí no me tocó, pero a mi familia, a mi abuela sí, a mis abuelos sí, a mi mamá, poner la radio para escuchar y esperar, por ejemplo, alguna narración de una novela en radio, o hasta aquellos programas tan interesantes que había de los Tres Patines y todas esas cosas que se hablaban en forma muy diferente a la de ahora. Por supuesto, ¿no? Y no nada más Tres Patines, que además es pues un programa emblemático que hasta la fecha todos conocemos, pero ¿qué decir, por ejemplo, de Calimán? Sin duda, Calimán, uno de los favoritos, ¿no? ¿Cómo Superhéroe. olvidar esa entrada emblemática que hacía, ¿no? De Calimán. No, y bueno, además de Calimán, iba a mencionar también pues el Ojo de Vidrio. El Ojo de Vidrio. El Ojo de Vidrio. La Mano Peluda. La Mano Peluda, Chucho el Roto. Había una cantidad muy importante de programas que solamente a través de la radio nos llegaban, y sobre todo pensando que somos provincia, pues no teníamos acceso a otra forma de comunicación, de enterarnos incluso de algún aviso oficial o alguna cuestión de emergencia por parte del gobierno, más que la radio. Es un medio que tiene tiene exactamente 135 años que inició este medio tan importante y que se sigue utilizando a nivel mundial.
Hay que mencionar que fue en Estados Unidos, creo que fue en el año de 1906, en Massachusetts, que empezó la primera transmisión de radio, y pues ha habido una evolución muy grande. Lo podemos ver ahora simplemente aquí con nuestro director de Enfoque Coyotl, el cómo ha evolucionado este tema de los medios a tal grado que ahora todo el mundo piensa en internet y piensa en redes sociales y piensa en plataformas. Ahora también pensamos en inteligencia artificial, y todo es a través de medios electrónicos, ya que todo el mundo contamos con un dispositivo como un teléfono, pero también ahí se escucha la radio. ¿Podrías, perdón, si me lo permites, podrías decirnos algunas de las estaciones más importantes que había, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial? ¿Podrías recordarnos algunas? Bueno, de entrada yo tendría que empezar por San Juan del Río. Claro, claro. Hay que hacer un gran reconocimiento a la familia Morales, porque ellos empezaron aquí con la XCBI hace más de 60 años, aquí en San Juan del Río. Todo mundo, y seguramente Paco Laiseca se acuerda, ustedes también, claro. Que era pues algo recurrente cuando éramos adolescentes, llamar a la estación de radio, pedir nuestra canción favorita y decirle a quien se encontraba en la cabina: esta es una canción para ya sabes quién, de parte de ya sabes cuál. Así que era una manera en que también nos comunicábamos, era una forma de también generar ese cortejo con alguna chica que nos gustaba, y al final todo se remonta a, pues obviamente, este invento que procede también del telégrafo, procede del teléfono, de estos medios de comunicación que no requerían como tal cables y que podía transmitirse el audio a través de todo el mundo de una manera pues prácticamente instantánea. Ahora, aquí en Querétaro tenemos estaciones como Radio WAC, que creo que es muy, muy importante. Hay unas que a nivel nacional también son muy destacadas y que todos conocemos, como La Z. ¿Quién no conoce La Z? Yo creo que hasta en las cajas de muertos, en los panteones, se puede escuchar la estación de La Z. La recepción que tiene, o la capacidad de transmisión en todo el país, es importantísima. Hay algunos grupos radiofónicos muy importantes. De hecho, nosotros como Radio 1 formamos parte de uno de ellos, de manera que somos parte de Grupo Sigma, que antes también era parte de Radiorama. Entonces hay muchas, en la XCW, si mal no recuerdo, también a nivel nacional, muy importante. La más importante me parece de la América Latina, ¿no? XEW. Yo creo que sí. Transmitiendo para la América Latina. Y yo creo que en ese sentido también se han roto muchos paradigmas. Antes, para poder estar en radio, necesitabas por fuerza, así fueras la persona menos presentable del mundo, si tenías una voz aterciopelada, que encantara a la gente, que los enamorara, que los seduciera, entonces pertenecías a la radio. Sí, ahora, como se pueden dar cuenta, mi voz tiene un terciopelo de otra especie o de otra gama, pero muchos de los que nos dedicamos a los medios de comunicación nos sentimos con esa libertad de hablar mucho más naturalmente, sin tener que tener esa voz aterciopelada que era tan requerida anteriormente, y que yo creo que los medios seguimos evolucionando. Prácticamente ahora, cada persona en cada rincón del mundo con un dispositivo móvil como un teléfono celular puede convertirse en un influencer, o puede convertirse en reportero, en comunicador, en locutor de radio, o puede tener su propia plataforma. ¿Recuerdas Canal 98 de Querétaro? Claro, por Radio supuesto. Dólar. Claro. Radio Centro. No, hombre, es una cantidad. No encuentro ninguno de esos en mi cabeza, Carlos. Yo creo que tenemos diferente edad aquí con. Sí, lo que pasa es que yo te podría hablar todavía de emisoras Radio Red más antiguas, pero recordemos que 620. Si me permites, por favor. Claro que sí, amigo. En 1895 el italiano Guillermo Marconi construyó el primer sistema de radio, y en 1901 logró enviar señales a través del Océano Atlántico. En tanto, Julio Cervera pudo transmitir la voz humana entre las ciudades españolas Alicante e Ibiza en 1902. Y presentó y patentó su aparato en 4 países, entre ellos España, Italia y algunos otros países del mundo. Es importante mencionar que la evolución del radio y de los programas en la radio ha cambiado. Y bueno, hay quienes siguen escuchando, y por ahí temas como de La Mano Peluda, que les encanta, ¿no? Hablar sobre lo sobrenatural, las cuestiones que dan miedo, y ya les llaman de otra manera, ¿no? Ya hay programas muy similares. Paranormales, exactamente, y el público ya está, ¿no? Hay radio, aún
para toda clase de público, ¿o no, Pablo? Mira, te lo voy a poner así, Carlos. Simplemente ahorita que estamos en los tiempos tecnológicos, en los que estamos todos emocionados con la inteligencia artificial y los alcances que puede tener, que se empiezan a clonar las voces, por ejemplo, de los mandatarios del mundo o de otros locutores o personajes de televisión. Por ejemplo, justamente el día de hoy nos despertamos con una nota que llamó la atención en cuanto a la inteligencia artificial, porque en Twitter una cuenta verificada de Bloomberg justamente publicó una fotografía de una explosión que había habido justo en las instalaciones del Pentágono. Y entonces la bolsa a nivel mundial empezó a caer bastantes puntos hasta que alguien desmintió la información. Entonces se dieron cuenta que era una fotografía generada por inteligencia artificial y ese es el alcance que está teniendo ahorita el uso de las nuevas tecnologías, algo que incluso quien empezó a generar estas nuevas tecnologías de la información, pues se han arrepentido y quieren que el gobierno incida para que no se le haga un mal uso a este tipo de tecnologías. Pero cuando hablamos de la radio, pues hay que pensar que hay comunidades en San Juan del Río, en Querétaro, en todo el país y en muchos países a donde no llega la cobertura de internet. Ahora sí que no todo el país es territorio Telcel, sino que en muchas ocasiones hay problemas de conectividad y la única manera en que pueden estar conectados con el mundo es a través de la radio. En San Juan del Río, de las 85, 86 comunidades que tenemos, realmente le llegamos pues a través de medios electrónicos y de internet, pues a lo mejor a la cabecera municipal y algunas rancherías y comunidades cercanas. Pero cuando hablamos de la radio, llegamos completamente a todo el territorio de San Juan del Río, pero también le llegamos a otros municipios, como es el municipio de Pedro Escobedo, Cadereyte, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Amealco, y le llegamos a estados aledaños. Le llegamos incluso a Aculco, a Cambay, a Huichapan, a Polotitlán. Entonces, realmente a través de la radio podemos tener un mayor alcance y si unes ambas fuerzas, la parte tecnológica del internet y la radio, puedes hacer todavía mucho más. A mí me gustaría mucho hablar de los inicios. Ahora, medios de comunicación, no nada más hablemos de la radio, ¿no? También la televisión. Nos tocó, en el radio me recuerdo mucho tener que estar listo y preparado con el dedo en la grabadora para grabar nuestra canción favorita, estar al pendiente de nuestro programa favorito, porque pues es lo que había, ¿no? Empezamos, yo recuerdo mi infancia, de hecho en mi casa hubo tele de blanco y negro todavía cuando era muy pequeño, y después llegó la televisión a color, había 2 canales solamente, ¿no? Entonces creo yo que antes veíamos lo que había, te gustara o no te gustara el auto increíble, era lo que había, o Hulk, ¿no? El hombre increíble, o hombre verde, no sé, Gilligan. El hombre biónico. Sí, MacGyver, yo qué sé, todos estos programas que la verdad, pues con mucha calidad para esos entonces, pero veíamos lo que había, no tenías manera de escoger qué querías ver. Entonces llega la tecnología, llega el internet y abre lo que Chris Anderson habla en su libro de Long Tail Economy, ¿no? La economía de long tail, cómo los nichos son igual de poderosos que los grandes negocios, ¿no? Y cómo nos vamos separando por pequeñas partes dependiendo los gustos. Y esos nichos se convierten en subnichos y cada vez vamos más específicamente a lo que nos gusta. Posiblemente haya un coleccionista, pero el coleccionista puede ser de monedas y las monedas pueden ser puras de cobre y las de cobre pueden ser puras de antes de 1900, ¿no? Y entonces cada vez se va acotando ese nicho y hoy para todos los nichos hay información en internet de lo que quieras, ¿no? Eso cómo nos va haciendo y cómo nos va demostrando cómo han evolucionado los medios de comunicación, pero no como antes que veíamos lo que había, ahora vemos lo que queremos ver, ¿no? Y cómo esta tecnología del internet que creemos que nos va a hacer llegar a más personas, sí, nos va a llegar a hacer llegar a más personas, pero del nicho en el que estamos enfocados, ¿no? Entonces, de esta manera, pues si queremos hablar de coleccionista de moneda, encontraremos en todo el mundo personas interesadas, ¿no? Y eso, cómo nos va ampliando las cosas esta tecnología llamada internet. Y que yo creo que antes
pues era las grandes masas y el consumo generalizado. Antes sacaban un disco, voy a mencionar por ejemplo uno de los más vendidos de la historia, pues a lo mejor eras fanático de Pink Floyd o de Michael Jackson, y el disco como tal te lo tenías que chutar completo, porque eran 12 o 14 canciones en el LP, o en el 8 track, que eran unos cassettes grandotes que había para los Fisher, para las consolas, y que pues tenías que aventarte todo el disco, porque además no iban a volver a sacar un disco de ese artista en a lo mejor 2 o 3 años, ya que hubiera hecho conciertos por todo el mundo, o que volviera a juntar otra recopilación de canciones para que pudieras escuchar un nuevo disco. En la actualidad los artistas lo que hacen es cada 6 meses sacan una nueva canción, y una vez que ya juntaron a lo mejor sus 12 canciones, aunque las 3 o 4 primeras no hayan sido un éxito, sacan el resto de las canciones que habían compuesto durante el año, pero ya como tal tenemos artistas que pierden vigencia en prácticamente un mes. Cuando antes nos aventábamos 2 años con el mismo artista, el mismo disco, y ahora ya con una canción. Es más, les aseguro que ya está en el olvido para ustedes la canción de Despacito o la canción de Gangnam Style. Sí, canciones sí, que se escucharon al máximo y son las más vendidas o escuchadas a través de YouTube, y que en la actualidad pensamos que eso ocurrió hace 10 años y tiene apenas unos cuantos años que ocurrió. La radio ha influido, pero vámonos a corte y regresamos. Va. Bueno, pues regresamos a esta interesante charla, pero a pesar de que existen nuevas plataformas y que pensamos que ya desplazaron a la radio tiene el tercer lugar de audiencia en el mundo, ¿sí? Bueno, el internet, en primer lugar, después la televisión abierta y después la radio. La radio sigue teniendo una gran importancia para la gente, porque es más fácil prender el radio que prender la televisión. Prender en tu coche la radio para dirigirte a tu trabajo, o prender la radio simplemente para buscar qué escuchar de música. Y lo dijo Pablo muy atinadamente. Hay gente que hoy puede escribir y lanzar una canción y en 2-3 días se vuelve un hitazo. Cuando antes teníamos que esperar años para que pegara ese hitazo, ¿sí? Y hoy no. Pero claro que también como la radio y el internet y la televisión hoy son cambiantes. Vemos en la televisión que ya hay televisión también por internet, ¿no? Vemos también que la radio sigue manteniéndose a pesar de lo que mucha gente pensaba que iba a desaparecer. Las redes sociales han estado evolucionando, pero también la radio y también la televisión. Y fíjate, así nada más rápido, un apunte. Yo creo que la vigencia que tiene la radio es algo que sí perdió, por ejemplo, los medios impresos, refiriéndome directamente a los periódicos, los semanarios, todos esas gacetas, esas publicaciones, como dice el nombre, de forma periódica. Todos ellos han perdido mucha vigencia, porque ahora ya la información la buscamos a través de internet, a través de Google o cualquier otro buscador. Lo mismo ocurrió, y hablando, por ejemplo, aquí con pues un genio del marketing digital, pues no sé si recuerdan ustedes, por lo menos en nuestro negocio siempre contratábamos y ya sabíamos que teníamos que tener el anuncio en la sección amarilla. Ahorita recibo una llamada de la sección amarilla y yo le digo, oye, ¿ustedes en qué planeta viven? Ustedes ya no existen, no me interesa tenerlos,
pero ni como contacto, hasta bloqueo el teléfono, porque ¿Tanto, sí? ya nadie tiene estas publicaciones de miles y miles y miles de números telefónicos, que era en donde buscábamos la información, pero con el inicio del internet en los 90s, exactamente en San Juan del Río, llegó en 1993 y era un servicio que ofrecía la familia Amero, ahí en la esquina donde se encuentra la hielera San Antonio, ahí en esa esquina, donde ahora creo que es una pastelería o de postres, ahí estaba el señor don José Luis Amero, le mando un fuerte abrazo también a su familia, a Pili, a Jorge Sotomayor, que es su esposo. Ellos dieron el primer servicio de internet en San Juan del Río y debo decir que yo fui de los primeros 3 en tener el servicio aquí en San Juan del Río. Era un servicio que obviamente no es lo que es ahora, era de 28K, o sea, era una transmisión de datos muy, muy, muy lenta. Para abrir una página tardabas prácticamente 10, 15 minutos en desplegar una imagen. Y ahora nos damos cuenta que prácticamente todos los contenidos que teníamos en los medios impresos los podemos tener al alcance de la mano a través del celular. Y obviamente esto es un cambio vertiginoso. Muchos medios de comunicación impresos se perdieron en el camino. Pero sin embargo, perdón, José Luz, sin embargo, siguen los medios impresos, los pocos que puedan quedar, siguen haciendo su esfuerzo, pero también se están transformando en medios digitales. Sin duda. Si me lo permites, quisiera hacer un dato histórico. Sin lugar a dudas, en 1969 se hace la primera transmisión de internet a través de un sistema que se llamaba ARPANET. Con cuestiones militares, era ejercicios militares. Hay antecedentes de que se llegaron a hacer en la década de los 40, pero formalmente está documentado que fue en 1969 cuando se hace la primera transmisión. Y formalmente la primera transmisión de internet al mundo se hace en el año de 1985. Primeramente se inicia con un internet que se llamó internet de primera generación, donde a través de internet se pretendía hacer una recopilación de datos, donde se invitaba al usuario a cuáles eran las necesidades. De ahí pasamos a Internet 2.0, donde ya se empiezan a crear estos programas, Las páginas, las ¿no? páginas. Empezamos con el famoso Messenger. Que yo creo que ese es el internet que conocimos, ¿no? Sí, claro, el 2.0. El 2.0. Sí. Y de ahí pasamos a la web 3.0, cuando ya la gran mayoría del internet en el mundo se usa a través de Microsoft. Queda en el pasado ya esta que era la competencia que se llamaba Linux, y actualmente nos encontramos caminando hacia internet. Estamos ahorita en la versión 4.0 y vamos a la versión 5.0. Sin lugar a dudas, internet vino a cambiar el rumbo de la historia, vamos a decirlo así. Pero también, como bien lo decías tú, terminó con varios negocios que eran frondosos en la década de los 80s, en la década de los 70s y a mediados de la década de los 90s. Y hasta la actualidad. Y en la actualidad, como bien lo dices tú, la industria de la música fue una de las que le tocó pagar factura, ¿no? ¿Te acuerdas de Napster? Claro. Sí, cómo no. Para descargar música gratuita sin pagar regalías. Sí, cómo no. Entonces, todo esto le pasó la factura. Y todos los virus, ¿no? También. todos Eso ya los era como LimeWire. Ya ahí estaban los Ahora virus. sí que toda la tecnología nos dice que lo gratis, entonces el producto eres tú. Algo te van a robar, tus datos, Claro. tu información, te van a duplicar o algo. Lo gratis no existe. Exacto. Y eso es lo que hacía Napster, ¿no? A través de Era Napster parte del se phishing. conectaba para meterse a tus datos, Sí. robarte identidades, etcétera. Y eso etcétera. sigue pasando, Meter Pregúntale virus, a los claro. que están comprando boletos todavía para el concierto de Luis Miguel y que lo tienen que hacer a través de transferencia y entonces les meten ahí unos cuentones a sus tarjetas. Pero yo iba a comentar también, por ejemplo, el ICQ, antes del Messenger Sí, claro. de Microsoft. El ICQ era la forma en que nos comunicábamos. Yo también me acuerdo aquí en San Juan del Río, en algún momento se le ocurrió a la escuela normal tener unos cursos de verano para aprender computación, y te estoy hablando más o menos de 1987-88. Claro.
y que vino el Tecnológico de Monterrey y en unas computadoras que era prácticamente la Apple II, eran unas pantallas pequeñitas de monitor monocromático y muchos sanjuanenses aprendieron computación a través de ese curso de verano y fue el inicio aquí en San Juan de lo que ahora ya conocemos que hay universidades y cursos. Bueno, yo creo que ya ni cursos hay de computación porque ya las nuevas generaciones ya nacen con el chip. Es más, yo lo he visto con bebés que literal saben poner los videos en YouTube y hasta cancelar el anuncio. Bueno, muestra de ello es que el Tecnológico de San Juan del Río tenía una licenciatura en informática y que hoy es obsoleta. Todos los que se dedicaron y se graduaron con esa licenciatura en informática hoy siguen dentro de la industria de la... De sistemas, programación. Del sistema y de programación, pero esa carrera ya no existe, claro. Quedó rebasada. Los cursos, como bien lo dices, Pablo, que nos daban a finales de la década de los 80s, cuando aprendimos a usar las computadoras, las macrocomputadoras, con unos discos de 5 1/4, no sé si recuerdas. Se tenía que aprender, o sea, los programas que te daban era Logo, Lotus, Basic, Turbo Basic. No, estamos hablando de la prehistoria, ¿eh? Sí. Cuando también la primera escuela a nivel estatal que tuvo la carrera de informática con los primeros equipos fue precisamente la Antonio Caso, con unos equipos en 1990 que eran IBM, no sé si los recuerdas. Claro, no, yo me acuerdo que tomé clases la primera vez en un curso de verano para que me pudiera entretener y no anduviera de maldoso en el Jardín de Independencia. Me metí a un curso que daban en lo que en ese momento era la Escuela de Computación IPIC, que estaba en el Pasaje Juárez. Sí. Ahí yo tomé con Fortino. Fortino era el maestro ahí de computación. A mí me tocó en lo que era el Instituto del Tecnológico Monterrey, que estaba ahí en 5 de Mayo, no sé si se acuerdan. Donde Es está el que la hablamos. Sí, justamente ahí. Ahí me tocó el logo y ver pues cómo las letras pasaban de un lado a otro en la pantalla, era lo que hacía la computadora. Y ya con eso era wow, ¿verdad? Y hoy como pues la tecnología va creciendo exponencialmente y pues también hablar de que tiene sus buenas y sus malas, ¿no? Porque esta era de la inmediatez está generando también muchos problemas, Y ¿no? desinformación. Porque como lo dije yo hace rato, pues nos tocaba tener paciencia, ¿no? Ser pacientes, tener control de la frustración, y hoy en los niños eso complica muchísimo las cosas, ¿no? Que un niño quiere ahorita el programa y lo puede obtener en este instante, ¿no? Entonces, eso también está afectando que la inmediatez esté generando estas situaciones. Y fíjate que me brinca mucho saber que la televisión, por ejemplo, está perdiendo ya cada vez más su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Ellos ponen lo que quieren poner, no lo que tú quieres ver, ¿no? Entonces el caso es que tienes puros infomerciales después de las 9 de la noche, ¿sí? Ya todos son infomerciales. Y entonces... Que ya nadie los ve, por cierto. ¿Qué sucede con esto? Pues resulta que programas como el de hoy, que son programas que eran los que tenían más rating, hoy tienen un rating de 1 millón. Y yo te lo digo, Enfoque Coyotl ha llegado a 380,000 en un mes, ¿no? Entonces, ya quiere decir que estamos alcanzando una cuarta parte, una tercera parte de lo que tienen los medios masivos. De lo que tiene un medio masivo, claro, ¿no? Entonces, qué importante está haciendo el internet y qué importante es transformarse, ¿no? Ir innovando, ir diferenciando, ser radicalmente disruptivos para llamar la atención, porque eso es lo importante hoy. Cómo captar la atención de las personas, ¿no? Claro. Mira, hay un detalle que quiero comentar con respecto a lo que comentabas de la inmediatez. Yo siento que las nuevas generaciones, a ver si no se vuelve tema de controversia, pero las nuevas generaciones están perdiendo la capacidad de resiliencia. Y esto como consecuencia de la pérdida de paciencia. Porque, voy a hacer ahí un pequeño paréntesis histórico, a mí me contaba mi papá José Velázquez Quintanar que cuando estaba la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hablamos del año de 1939 al 45, la manera en que los sanjuanenses se enteraban de lo que estaba ocurriendo en la guerra era a través de un periódico que llegaba de forma, si mal no recuerdo, mensual, que se llamaba La Vanguardia. Y en ese periódico es en donde venía qué es lo que acababa de ocurrir, seguramente 1 o 2 meses antes de la guerra. Medio año antes. O medio año antes.
y te enterabas de lo que estaba ocurriendo en los frentes de batalla allá entre Alemania y obviamente los aliados. Entonces era la manera en que se tenían que esperar durante 15 días para que les llegara la información. Ahora la información sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia nos llega el minuto a minuto o segundo a segundo de forma instantánea. Y eso obviamente también provoca que las nuevas generaciones no tengan la capacidad de esperar. No, y eso, por ejemplo, en el tema de la tecnología, ¿quieres ver la película ahorita? Ahorita la puedes ver. ¿La quieres regresar? La puedes regresar. ¿Quieres cambiarla? La puedes cambiar. ¿Quieres cambiar por canción? Pon canción. ¿Cuál quieres? La que gustes. La que gustes la puedes encontrar en este momento y ponerla. ¿Qué es lo que sucede? Que nos sacan a los niños, a los jóvenes de la realidad. Porque ahora ellos creen que poner un negocio es así de inmediato. Que curarse una herida es así de inmediato. ¿Sí? Que construir algo es así de inmediato y no, y entonces empezamos con problemas graves de frustración. Pierden la noción del esfuerzo. Y luego implica. acabas de tocar algo bien importante. Se pierde la noción de cuál es la tecnología y cuál es la realidad. Ahora con el metaverso, con un programa que tuvimos hace 15 días que hablamos de los videojuegos y todas estas tecnologías, cómo perdemos la realidad por estar metidos en la tecnología, en el internet, en los videojuegos con los lentes estos realidad virtual o ahora el gran conocido metaverso, ¿no? Sin duda. Si me lo permites, quisiera hacer algunos comentarios. La tecnología, sin lugar a dudas, nos ha hecho que la información llegue a todos de forma inmediata. Pero también ha habido cambios importantes que han hecho que algunos negocios hayan sido cambiados, transmutados, porque primero nos dieron la probadita de la libertad, ¿no? Cuando estaban en esos temas de experimentación, se introduce por ahí en la década de los 80s lo que todo mundo conocimos como las famosas antenas parabólicas, que ya nos vendían programas que se bajaban a través de un satélite, a través de una televisión monocromática, y que te subías a los satélites y podías ver lo que querías, pero además a nivel mundial, porque la información se bajaba de forma satelital, y pues, sí costaba un buen dinero, porque tener un decodificador y tener el plato con el aparato que era el... Y lo que costaba sintonizar la señal, dirigirlo al satélite. Claro, era un relajo. Y tenías que tener un técnico que venía y que ahí estaba moviéndole todo el día hasta que lograba tener las señales. Pero esto te costaba únicamente tener los aparatos, el plato, y la información estaba para quien la pudiera bajar y la podían bajar. Posteriormente se dan cuenta que pues, es un negocio jugoso y nos vamos a las empresas de las cableras. Y entonces empiezan a bloquear los satélites y nos empiezan a vender el cable. ¿Sí? Y empiezan a hacerse famosas. Recuerdo muy bien una empresa muy famosa en la Ciudad de México que se llamaba Cablevisión, y de ahí se exporta a todo el país y empiezan con las... Pero Cablevisión solamente estaba en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Claro. Nunca nos llegó aquí como tal en esos tiempos. Y la exportan años después y llega a través de lo que hoy conocemos como Easy. Como Easy o como Telecable. Fue Sky, o Fibra TV, Sky, hay que mencionarlo, si me permiten el anuncio, también Fibra TV tiene su participación de mercado en San Juan del Río. Que todas estas empresas se han ido transformando en llevar internet, porque cada vez las televisoras están perdiendo más, ¿no? Ahora ya Disney, Netflix, todas estas cosas. Le están quitando la chamba que justamente como, esas cableras. Claro. Esta historia de Netflix, qué impactante es, ¿no? Cómo se acerca a la renta de videos físicos, que Blockbuster pues era de las empresas más innovadoras, que ponía hasta estas máquinas como las de refrescos con la renta de videos en varios puntos de la ciudad para que pudieras acceder a una renta y poderla regresar a tu video renta más cercano, ¿no? Entonces Netflix le ofrece a Blockbuster, oye, vente, vamos a montarnos a hacer el streaming, a vender los videos ya por internet. Blockbuster duda y le dice que no, por un precio realmente ridículo.
Y pues hoy Netflix es de las empresas más fuertes del mundo. Oye, y ahora, Blockbuster está, creo que solo existe uno en pero el como mundo, museo. Como museo. Y ¿sabes qué? Que ahora lo que queda de vestigio del servicio que brindaba Blockbuster es solamente un documental en Netflix acerca del derrumbe, de la falta de visión de negocios de Blockbuster. Pero vámonos a corte y regreso yo porque no me han dejado hablar. Adelante. En Enfoque Coyotl creemos en la frase que nos identifica: ayudar a otros a conseguir sus sueños para nosotros conseguir los nuestros. Esto lo hacemos a través de conferencias, talleres, coaching y muchas otras cosas más. Creemos firmemente que con la colaboración llegaremos mucho más lejos y con pasos más firmes. Por eso estamos comprometidos a colaborar de la mano con tu proyecto. Queremos ser tu aliado en este camino lleno de emociones. Queremos ayudarte a crecer y crecer junto contigo. Esto es La Madriguera. Esto es lo que hacemos y en lo que creemos. Esto es lo que somos. Esto es... Bueno, pues regresamos a este interesante debate que no me han dejado hablar, pero ahí les va. Hablaron de cableras, hablaron de servicios de internet, aquí nos presume nuestro invitado, hasta que también Fibra TV y no sé cuántas más, pero todas son ineficientes. El internet que llega es ineficiente. Y ineficiente porque se corta, ineficiente porque de repente estás en una llamada y no la puedes hacer, o que se cae el sistema, o ineficiente. Sin embargo, bueno, este cambio evolutivo que ha habido en los medios de comunicación, esta evolución que ha habido desde la radio hasta la fecha, ha traído cosas buenas y cosas malas, ¿no? El poder tomar este aparato y mandar un mensaje en cuestión de segundos, lo ven muchas personas, lo pueden ver de aquí a China, ida y regreso. Y te puedes contestar a alguien de China, ¿no? Por decirlo así. Hoy nos enteramos más fácilmente de todo lo que sucede. Hoy los medios de comunicación tradicionales van quedando atrás. Una noticia que sale mañana impresa, ya la supimos hoy, ¿sí? Esa es una gran ventaja, pero también tenemos una gran desventaja, de que nuestros niños, nuestros bebés, lo dijo Pablo en un principio, ya saben hasta apagar, prender, porque esto es más fácil de entretenimiento hasta para nuestros niños, pero no sabemos el daño. Es un niñero, el daño que le estamos haciendo a esas generaciones que hoy pueden ver cualquier cosa. Si no está en la vigilancia de los padres, pueden meterse a cualquier página, porque los niños saben manejar mejor esto que muchos de los adultos, ¿sí? Y ese es un grave problema. La evolución es muy buena, cierto, pero tenemos deficiencias todavía y tendría que haber algunos candados para que el primero sea el día que el padre le dijera no lo uses, no darle el celular al niño, pero bueno, hoy es la niñera que no cuesta más que lo que pagas de internet. Eso tiene que ver con una situación. Nosotros somos migrantes digitales y ellos son nativos digitales. Sí, esa es la situación. Es un tema que viene de genética adquirida. Pero sin lugar a duda, los niños siempre han sabido manejar mejor la tecnología. Y muestra de ello, para muestra un botón, aquí están mis dos amigos y compañeros el día de hoy en el programa, que nos digan cómo utilizaban las parabólicas, cómo veían canales en el Galaxy G5 o en el Telestar 300 o algunos así. Como que te sabes mucho los canales, licenciado. No, yo me quedé en tiempos más recientes con Golden Choice después de las 12 de la noche, pero a ver, seamos honestos. Yo creo que yo soy migrante digital. Fíjate que yo recuerdo perfectamente que nuestro primer acercamiento con la tecnología de mi hermano Darío y mío fue a través de tener un Atari Coleco. Ah, sí, ¿cómo no? Que fue la primera manera de acercarnos a la tecnología. Teníamos videojuegos, tenemos 4 cartuchos de videojuegos, que uno que era el de Frogger, otro que era el de justamente el de Donkey Kong, a lo mejor el de Dig Dog, un par más. Pero eso yo siento que a pesar de que sí, como dice Carlos,
ponemos en manos de la tecnología la educación de los niños, también yo creo que los hace evolucionar más rápido. No digo que todo lo que está en internet sea bueno o sea malo, hay que estar supervisando qué es el contenido que están observando las nuevas generaciones, pero yo te puedo decir que gracias a que durante mucho tiempo me gustaron los videojuegos, después del Atari fue el Nintendo, Super Nintendo, sigo siendo asiduo del Xbox, de Call of Duty y todos estos juegos que hay tan modernos y con gráficas que son inmejorables, pues yo recuerdo que eso a mí me ayudó, el estar con los videojuegos duro y dale, a simplemente poder adoptar mejor la tecnología. Después de eso, ya en el 93, las primeras versiones de Photoshop, de Adobe Premiere, ya muchas aplicaciones que hasta la fecha se siguen usando, y yo creo que pues al final la tecnología, lo importante es que la adoptemos no como una consigna, como una religión, sino como una herramienta, un medio que nos pueda permitir tener, tal como lo hace Enfoque Coyote, la tecnología es la que permite el que la gente pueda conocer los contenidos. ¿Recuerdas ese primer videocentro que se puso aquí en San Juan del Río, que era de la familia Ugalde, de don Pepe Ugalde? Es correcto, yo recuerdo ese videocentro, estaba casi llegando a la calle de San Marcos del lado derecho en el sentido de los vehículos, pero te voy a contar algo, licenciado y doctor en Derecho, José Luz García Horta, que en realidad no fue el primer videoclub aquí en San Juan del Río. Exactamente. Había uno ahí en el fraccionamiento Las Fuentes, justamente ahí al dar la vuelta de la calle de 27 de septiembre, donde está un parquecito dentro de Las Fuentes, ahí fue el primer videoclub, que debo decir que las películas que rentaban eran en beta y eran clonadas, piratas o extraídas, grabadas con videocaseteras desde la parabólica, pero era la manera en que los sanjuaneses podíamos ver películas. Yo ahí recuerdo algunas infantiles y había, a lo mejor si tú quieres, 20 cassettes o 20 títulos diferentes, ya con Videocentro de la familia Ugalde. Ahí estaba siempre Pepe y Alba al frente de ese negocio, y obviamente ya era una selección de cientos de películas. Después recuerdo muy bien que estaba otro videoclub que era Videoacción, que ese estaba ya en la avenida Juárez, más o menos antes de llegar, antes de la Kimberly Clark, y bueno, todo eso. Y había un Videovisión ahí por el Mercado Reforma. A mí me gustaría mucho, platicando de estos temas, hablar de las generaciones. Porque si aceptamos los estereotipos que conllevan y asumimos que se trata de una generalización, puede sernos útil esta clasificación por generaciones o edades. Cada generación tendrá sus características y costumbres, actitudes, valores y creencias. Y aquí, por ejemplo, se habla de los 30s, 40s, la generación silenciosa, que son los hijos de la posguerra, época de carencias económicas, y cómo una cosa nos ha llevado a la otra. Porque cuando hay algún problema grave es cuando salen las personas más fuertes, ¿no? Entonces, malas épocas hacen personas fuertes hacen momentos de benevolencia, de abundancia, bienestar, de abundancia, y eso genera una generación posterior débil, floja, de cristal, ¿no? Entonces, pues la generación silenciosa de los 30 a los 40 pasamos a los baby boomers, ¿no? Que ya vivieron la Guerra Fría, que hubo cosas importantísimas como la llegada del hombre a la luna, la caída del muro de Berlín, y a ellos les toca pues los primeros teléfonos, las primeras televisiones. Después está la generación X, que pues ya nos metemos en temas como MTV, no sé si te acuerdas, sí, claro, esta empresa importantísima. Sí, cuando tenían música en su programación en MTV, porque exacto, ahora ya es todo menos porquería. Eso. Pero en esos entonces, ¿qué importancia era, no? Entonces, nacen analógicos, esta generación X nace analógica y se convierte en digital, sí, y ya le toca pues las primeras computadoras, los primeros teléfonos celulares. Después hablamos de los millennials, que estuve ahí rozando entre la generación X y los millennials. Yo soy del 79, tú creo que eres del 79 80. También. También sí. te quedaste en la generación X. Es correcto. Y bueno, estos millennials llegan de los 80s a los 90s, ya pues los llaman los ninis, ¿no? Ya generación pues que dependen muchísimo de los padres, ¿no? Sí. Ya generaciones que pues donde entra el internet en los teléfonos o smartphones,
donde empieza a llegar la llegada de las tabletas electrónicas y pues cómo el internet va cambiando año con año, duplicando, ¿no? Porque esto es lo que hace la tecnología, duplicar exponencialmente. La computadora llega con 1 giga, el siguiente ya son 2 y luego son 8, 4, 16, 8, 32 y vamos así en Vamos exponencial. enteras. Y Claro, ahora vamos enteras. estamos pues en la generación Z, una generación en donde ya empezamos con las pantallas infinitas, con los scroll infinitos, donde estas piscinas infinitas nos quitan el tiempo y no nos damos cuenta. Claro. Y donde ya llegan con ellos pues las cosas como TikTok, como los Reels, como los goggles. La estos invasión de la tercera privacidad dimensión. y la sumisión de la voluntad ciudadana, digámoslo así, en términos sin meternos en política, ante la pérdida de privacidad con tal de tener acceso a la información. Y la generación actual, Claro. con el tema de la pandemia, no saben cómo se va a llamar porque ahora se cruza la pandemia con una generación de cristal y que hoy todavía no saben cómo la van a nombrar, ¿no? Porque yo podría decir que en el segundo año del COVID, mi hija pequeña, la mitad de su vida pues, la vivió encerrada, ¿no? Entonces, ¿cómo les va a afectar a estas generaciones vivir 2 o 3 años de su infancia encerrados por esta pandemia? La ¿no? adaptación que tuvieron que hacer después de la pandemia ha sido, a mí me tocó con mis nietos muy difícil. Mi nieto no pudo cursar el preescolar, entró directamente a primaria, le faltó ese aspecto de maduración y ha sido muy difícil el poderse incorporar. Sin embargo, los niños hoy tienen una gran habilidad, ¿sí? Si saben manejar esto, saben manejar el mundo. Claro. Y te lo digo así porque ahí puede no- haber mucha confusión. No estoy de acuerdo con eso. Te digo por qué pueden manejar el mundo. Porque aquí está toda la información. Estoy de acuerdo. Cuestión histórica, cuestión informativa. Presente, pasado y futuro. Exacto. Estoy de acuerdo y de hecho por ahí leí en algún artículo que hoy la persona que tenga un teléfono smartphone conectado a internet tiene más poder y más información que un presidente de Estados Unidos de hace 20 años. Claro. Entonces, el problema, Carlos, creo yo, es que no sabemos aprovecharlo de manera positiva. Yo, por ejemplo, escuché una de las canciones de el top mundial que es Peso Pluma. Sabía que ibas a decir eso. Dije, ¿qué Dios mío. es esto? ¿Qué está cabrón? pasando? Ya que se ¿Qué es acabe el esto? mundo, que venga O sea, el asteroide. Oye, por favor. te lo digo de esta manera, Pablo. Nosotros batallamos con nuestros padres con Molotov, Claro. ¿no? Oye, ahí Hoy, el dato- hoy es un clásico. ¿Te acuerdas que trajimos a Molotov en el 97 Ya a San puede Juan del Río? considerarse como música clásica, carajo. O sea, ¿qué dice este A Holiday sujeto de Peso Pluma? Bariloche. Habla de Bariloche, drogas, perdón. de cómo drogarse, de cómo todo vale madres. Hablan de sexo y drogas De forma principalmente. explícita, ya sin el romanticismo. Y la verdad, pues, no me extraña que haya una persona como este sujeto que sea el que más está vendiendo ahorita música. Lo que me extraña es que las personas la consuman. Mira, si me permites, y para volver un poquito al tema de la radio, quiero decirles que el perfil que tenemos en Radio 1, 104.1 FM, aquí en San Juan del Río, la estación de casa, la estación de San Juan del Río, es que justamente no queremos música que haga apología del delito. Honestamente, no es que hagamos menos a la música regional mexicana, pero creemos que hay una cantidad importante de música que ahora ya se puede considerar clásica, que fueron los hits de los 90s, de los 2000s y hasta 2010, en cuanto al pop, al rock en español, en inglés, y que eso es el nicho de mercado que nos interesa, hablando justamente de esos nichos especializados o personalizados o más pequeños que comentabas al principio, Paco, pero que hemos descubierto que a la gente le está gustando, que somos una estación que por ser concesión social no tenemos anuncios, tenemos sí una barra programática con diferentes temas, pero que en realidad lo que buscamos es que la gente, siempre que
encienda la radio en el 104.1 de FM, sepan que ahí estamos para acompañarlos con sus actividades, con música que pueden escuchar sin que se empiecen a sentir alterados o que empiecen a sentir ganas de ponerse a chupar, porque según una persona me comentó que con la música regional mexicana dan ganas de chupar, así que lo que tenemos es música para acompañar en el día a día. Fíjate que tocaste un tema bien importante y a mí me gustaría preguntarle aquí a nuestro doctor en Derecho, José Luis García Horta, ¿qué pasó? Porque había una ley que prohibía los corridos explícitos. ¿Qué pasó? Ahora es una porquería lo que dicen las canciones mexicanas. Porque no entiendo la verdad cómo podemos llegar a escuchar eso y se está generalizando, se está normalizando claro. Y creo yo que es un tema súper importante y delicado porque para el mundo eso somos, unos drogadictos, narcos. Incluso se vuelve tema de aceptación social que seas alguien que escuche banda. Yo lo debo decir y no es para que me avienten unos ramos de flores porque estoy llorando sobre el tema, pero yo he sido en alguna ocasión discriminado por no escuchar música de banda. Y a donde vas tienes que escuchar música regional mexicana porque si no, oye, ¿cómo que escuchas Poison o Journey? ¿O cómo es que escuchas Moenia? ¿O por qué escuchas hasta canciones de Luis Miguel si tú quieres? Pero era un momento en la historia de la música en que había una variedad más amplia, siento yo, en cuanto a la música de consumo masivo. Ahora hay una variedad mucho más amplia, pero de géneros muy especializados, y ahora sí, hoy por ejemplo que es el día del gótico, pues en cuanto a música gótica, tenemos desde The Cure hasta muchísimas otras bandas que hacen estas referencias a lo oscuro y todo, pero cuando hablamos acerca de la música regional mexicana, pues todo es el mismo sonsonete, las mismas letras, la misma intención de generar temas sexuales de forma explícita, y yo creo que ahí se está perdiendo la variedad y el gusto y la cultura musical y diversa. Vamos a tener que cortar, regresamos con José Luz para que te dé respuesta. Vámonos a corte comercial. Este es nuestro foro. Un espacio creado específicamente para ello. Contamos con equipo de sonido profesional, con micrófonos de mano, de solapa y de diadema, para que elijas el que más te gusta. Puedes hacer cursos, talleres, conferencias, presentaciones y todo lo que se te ocurra. La sala se puede configurar según lo requieras. Puedes hacer uso de ella desde 1 hora hasta todo el tiempo que necesites. También se incluye el servicio de coffee break para los asistentes. Regresamos de la pausa. Doy respuesta a lo que nos comentaba aquí nuestro amigo Laiseca. Sin lugar a dudas, hoy vivimos en un mundo donde los derechos humanos son fundamentales a nivel mundial y existe por ahí un derecho que es a la libertad de expresión. Como podríamos recordarlo, en la época de la Revolución, la forma de expresar las ideas era a través de los medios escritos. Así se supo de todos aquellos revolucionarios y gente de la historia de nuestro país, por nombrar algunos personajes de leyendas urbanas como el Tigre Santa Julia, como Chucho el Roto, y también se sabía de los grandes revolucionarios como Doroteo Arango, como el líder del sur, Emiliano Zapata. En fin, hoy se han hecho famosos cierto tipo de música que tiene que ver con corridos alterados, y como lo decía aquí nuestro amigo, en algún momento se intentó censurar, se intentó prohibir este tipo de corridos, pero por ahí después hubo una resolución de la Corte a nivel interamericana y a nivel la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde determinaron
que se atentaba contra el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación. Es por ello que hoy se bajó este tema a los estados y cada estado define si lo censuran o no lo censuran. Es por ello que hoy en nuestro país, en algunos estados, sigue estando censurado el uso de los para narcocorridos. presentación en vivo. Para Sin presentación embargo, en pues vivo. hay acceso a la información a nivel mundial. Sin lugar a dudas, hoy pasamos de una situación en los medios donde de ser un medio local o un medio nacional, hoy vivimos la era del internet, que es una era digital, internacional, global. Entonces, no puedes censurarlo, ¿sí? Atenta contra esos derechos. Por otra parte, hablaban ustedes de por qué a algunas personas les gusta los corridos, los narcocorridos. Bueno, vamos a verlo así, ¿no? Antes, en la década de los 90s, o en la siguiente década, en la década de los 2000s, se creía, y voy a hacer uso de algunos términos que ya están en desuso, ¿no? Se creía que las personas que utilizaban o que escuchaban música pop o música en inglés, se les llamaba fresas. Y a la gente que le gustaba la música del que hoy se le llama regional mexicano, se consideraba que era gente popular, gente que era del pueblo. Hoy esos estándares han quedado atrás y ahí están los mensajes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hoy te han hecho una gira muy exitosa de estadios, un grupo mexicano, Claro. como lo son los Bukis encabezados por Marco Antonio Solís, Los Tigres del Norte. que rompieron récord Bronco. de estadios. Y hoy están volteando gentes como Luis Miguel, que también ya volvió a romper récords de taquilla. Y muestra de ello es que acaba de venir en días pasados un top 10, como lo es Rod Stewart, que llenó en la feria de Aguascalientes. Y también los boletos se vendieron en menos de 5 minutos en el pasado concierto que dio. Es decir, ahí hay un gran mensaje a la ciudadanía. Ahí hay unas generaciones que tienen hambre de escuchar este tipo de espectáculos y que además son quienes los pagan. Que les me voy a dar me un parece dato una pena que muy Rod interesante. Stewart esté en la feria de Aguascalientes cuando él llenaba estadios en Wembley o estaba en el Royal Theatre de Londres. Estar Rod Stewart en las ferias de nuestro país, en provincia, pues yo creo que habla un poquito de cómo ha ido perdiendo ese nicho. Si de me lo mercado. permites, te hago una corrección, amigo. Nada más y nada menos costó 21 millones de pesos el concierto. ¿Sí? Y no quiere decir que no siga llenando estadios porque su gira mundial es de estadios. Lo que pasa es que se aprovechó. Ojalá este tipo de espectáculos vinieran se democraticen, claro, todo el por país, supuesto. ¿verdad? Pero sin embargo, de todo lo que hemos platicado como antecedentes de los medios de comunicación, cómo se han ido cambiando a pesar de todo, la radio en México es un medio de comunicación masivo, con un 98% de penetración nacional todavía, fíjense, y una mayor diversidad de propietarios y en programación de televisión como en comparación. Un modelo similar de radio de los Estados Unidos. Esto no, lo estoy sacando de información. La radio mexicana en su historia ha sido principalmente comercial, pero hay una fuente importante, aquí a donde dice presencia estatal y un número creciente de estaciones no comerciales O en la comunitarias década, o sociales. en la década 2000 y principios de 2010. En agosto del 2015 se habla de 1,999 estaciones de radio legales, Yo Sí, supongo porque hay otras que legales, ¿no? son piratas, eso Y sí. casi el 75% de estas están en banda de FM. Qué Es interesante dato, ¿no? Qué interesante dato y aparte, ¿qué nos dice esto, no? O sea, el radio sigue utilizándose, claro que sí, yo creo que por eso también tiene tanto auge el podcast, porque puedes tú hacer otra cosa escuchando uno de estos programas. Puedes ir en el vehículo manejando y escuchando el radio, la música, etcétera. Puedes estar haciendo algo en tu casa, yo qué sé, cocinando y escuchando el radio o el podcast, cosa que no puedes hacer cuando hay un video, porque pues necesitas todos los sentidos, ¿no? Entonces, creo que es una manera de compartirte haciendo una actividad y escuchando algún audio. Pero cómo el internet viene a hacer explosivos estos artistas, ¿no? Porque ahora resulta que Bad Bunny o Peso Pluma son artistas y los artistas verdaderos
pues no pegan por el tema del long tail, ¿no? Porque están en un nicho en donde se está generalizando. Yo creo que sí debemos de concientizar el por qué entre más tarado se parece el artista, más seguidores tiene. Yo veo a Bad Bunny o escucho sus canciones, parece que tiene un problema. Y a este otro pobre Peso Pluma. El problema no es económico, pero sí mental. No hay un video que no parezca que está hasta el full de drogas. Sí, ¿no? sí. Entonces, yo sí creo que esto a dónde nos lleva. Nos lleva a que nuestra sociedad está perdiendo los valores y está perdiendo la ética. Pero ¿qué creen? Se nos está terminando el tiempo. Antes de que acabemos, yo sí quiero comentar algo que creo que es importante, tomando en cuenta el tema que pues tuvo a bien ofrecer el licenciado y director y doctor en Derecho, el licenciado José Luz García Horta, es que cuando hablamos de la radio, tenemos que hablar también acerca de la tecnología, porque estás mencionando podcast y obviamente estamos hablando de Enfoque Coyotl, una agencia de marketing digital, y esa evolución que hay entre ambos medios. Y yo quiero comentar que a partir de de que se empezó a generar los primeros smartphones, los primeros teléfonos celulares que tienen pantalla touch y que tienen la posibilidad de que el usuario pueda tener las aplicaciones que desee desde un marketplace, yo creo que también ha habido una evolución, un cambio y también una pérdida de vigencia de muchas profesiones en el mundo. Y solamente como ejemplo quiero decir que cuando se le empezaron a poner cámaras fotográficas, cámaras de video a los celulares, se abrieron las posibilidades para que el usuario no dependa de un profesional de la imagen para poder tomar una fotografía. Algo que antes era exclusivo de la alquimia que ofrece la fotografía tradicional, pero con la fotografía digital todo cambió. Yo conozco muchos fotógrafos que se perdieron en esa transición porque eran fotografías que hacían con rollo, que no se subieron al tren de la innovación digital. Lo mismo pasa con muchas otras profesiones. Ahora en la actualidad tenemos con la inteligencia artificial y muchas aplicaciones que son what you see is what you get, por sus siglas en inglés, que significa que puedes hacer de una manera de jalar y colocar, puedes hacer una aplicación, puedes hacer prácticamente cualquier tipo de plataforma a través de plantillas, puedes tener tu página de internet, tu podcast, puedes tener una estación de radio, puedes tener lo que necesites sin necesidad de una plataforma que requiera de una inversión multimillonaria o de una empresa como antes eran las televisoras o eran las productoras de música, que solamente aquellos artistas consagrados que firmaban un contrato con Sony o con Televisa, solamente ellos tenían acceso a llegarle a las masas. Ahora cualquiera, a través de la democratización de los medios, gracias a estos aparatos digitales que son los smartphones, todo mundo tiene la posibilidad de llegar. No significa que vaya a ser un buen contenido. Claro. Ahí tienes a Peso Pluma o tienes a Bad Bunny, pero de que le llegan a la gente, le llegan. Y a ese pequeño, mediano o gran nicho de mercado, ahí van a tener, pues obviamente, la posibilidad de llegar. Quiero programa para de una vez ir despidiendo a nuestro invitado, si me permites, a Pablo Velázquez Laiseca, un ícono en San Juan del Río de la fotografía, campeón en varios lugares en forma internacional y nacional, quien ha puesto en alto el nombre de su familia, a una tradición de los Laiseca. En paz descanse su papá. Nada más aclarar, mi papá era Velázquez. Sí, por eso. Su mamá Laiseca. Iba a decir don Francisco, no José Velázquez Velázquez Quintanar. Es correcto. Quintanar, un hombre que dejó plasmado un gran trayecto histórico de la fotografía en San Juan del Río, y hoy su hijo, Pablo Laiseca Velázquez, director de la radio 104.1 FM
Radio 1. Muchas gracias. No, al contrario, gracias Carlos, gracias Paco, gracias licenciado José Luz, y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Hay colaboraciones que hacemos para la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales. No se pierdan, todos los martes y jueves tenemos el programa de Enfócate con Impulso, justamente producido por Paco Laiseca y Oscar Ángel Delgado, que son parte de este gran equipo. Por supuesto, aquí atrás de cámaras está Héctor, y que hacen este programa Enfócate con Impulso con tips muy interesantes y que se puede escuchar a través de Radio 1, 104.1 FM, para que conozcan todo sobre lo que hacen desde Enfoque Coyotl para ayudar a los emprendedores de la región. Así es, pues yo quería cerrar con este comentario. Un programa como este que estamos haciendo aquí en años anteriores no hubiera sido posible hacerlo. Y hoy podemos competir con cualquier grande a través del Internet. Les agradezco, Carlos, José Luz, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos en esta partida de Pócar de Ases. No se olviden, comenten, compartan, porque es la única manera de llegar a más personas. Si tienen un tema que quieran que platiquemos próximamente, háganoslo saber. Muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto. Buenas tardes. Hasta pronto.